Bienvenidas y bienvenidos a Literatura y algo más. Hoy veremos Mort Cinder. Comencemos por sus orígenes. Con guión de Héctor Germán Oesterhel y dibujos de Alberto Breccia, Mort Cinder fue publicada en el semanario Mysterix de Editorial Yago desde el número 714, 20 de julio de 1962, hasta el 800, 13 de marzo de 1964. Un año después de concluida la serie, la revista Mysterix dejó de publicarse y Breccia dictaba clases de historieta en la Escuela Panamericana de Arte y en el Instituto de Directores de Arte, una obra realizada por encargo, por una retribución monetaria insuficiente y con un ritmo acelerado de trabajo. Las historias fueron escritas y dibujadas en un contexto de adversidad económica, y en este punto, Mort Cinder nació a pesar de sus autores. Breccia se desprende de sus certezas y de lo aprendido para transitar su suerte aventurada. ¿De qué suerte aventurada hablamos? La obra de Breccia pone en entredicho la palabra de la crítica y obliga a una refundación permanente del arte, al ensanchamiento de sus límites y a la necesaria fuga hacia adelante de sus límites y contornos. Mort Cinder es un quiebre entre la historieta convencional y la producción experimental. Tanto la experimentación y la ruptura de los procedimientos gráficos tradicionales como la relación entre técnica, lenguaje e historieta se problematizan por una novedosa relación entre imagen y texto, la emergencia de estéticas y la irrupción de públicos adultos, clase media profesionalizada. Así, Mort Cinder fue elevada a historieta de vanguardia. Una breve sinopsis. El argumento se centra en la rutina de un anticuario inglés, Ezra Winston, quien conoce a un viajero del tiempo inmortal, Mort Cinder, con el que experimenta aventuras extraordinarias. En esas peripecias, Mort vive y revive cargando con sus muertes previas, buscando su único deseo, escapar de su angustiante destino, mientras recorre diferentes momentos de la historia. Algunas características. El nombre de la historieta dibuja al personaje central, Mort, palabra latina que se refiere a la muerte, y Cinder, del inglés a la ceniza. Breccia buscó imprimirle a su dibujo un rasgo identitario. La creación del rostro le costó, por lo que tardó en ingresar al protagonista la tira. Entonces terminó eligiendo el de su ayudante, el dibujante Horacio Lalia, mientras que para el del anticuario realizó un autorretrato, partiendo de las arrugas de su cara para trazar un mapa fantasmagórico e inquietante. Mientras la mayoría de los profesionales definían su estilo por su modo de producción ininterrumpida, Breccia buscaba exaltar su distancia respecto del grupo dominante. Lo hacía con distintos elementos formales como la exploración de la luz, el volumen y el espacio, y con su propio discurso y percepción. El rostro del anticuario, dirigiéndose a un lector e interpelándolo, ¿está el pasado tan muerto como creemos? Desnuda la imposibilidad de ocultar el artificio del acto creativo. El guión oesterheliano le brinda a Breccia el escenario para desarrollar en sus dibujos el clima de horror gótico del cine y las historias de suspense que leía en su infancia en Mataderos. ¿Qué nos cuenta? La obra se divide en dos partes. La primera, formada por Ezra Winston y Los Ojos de Plomo. La segunda, por un grupo de breves y autoconclusivas historias. Los Ojos de Plomo ocupa casi la mitad del tomo. Presentan a Mort Cinder y su relación con Ezra en una historia de terror y misterio que se convierte en ciencia ficción. Las siguientes historias son más reducidas y de estructura similar. Un objeto, noticia o una persona sirve de detonante para que Mort le narre a Ezra una historia de su pasado. Esas narraciones pasan por distintas épocas: la Primera Guerra Mundial, en La Madre de Charlie, el esplendor de Babilonia, en La Torre de Babel, la época de la depresión, en La Penitenciaría, Marlin, y en La Penitenciaría El Frate, la conquista de América, en Sacrificio a la Luna, en El Vitral, la época esclavista del siglo XVII, el antiguo Egipto, en La Tumba de Isis, o
la Grecia clásica en la batalla de las Termópilas. Todas contadas con un rigor histórico fuera de lo común, ya que aunque aparecen elementos fantásticos, los datos históricos son rigurosos. Estas historias mezclan el misterio, la ciencia ficción, las fugas de prisiones, lo bélico, el terror, entre otras cosas. Y en todas consiguen hacer historias memorables. Los guiones de Oesterheld tienen varias lecturas. Muestran los miedos de la humanidad, la falta de escrúpulos, la persecución al diferente, la privación de la libertad, la traición y otras injusticias. En Mordcinder, Oesterheld se deja llevar por la oscuridad de Breccia. En esos momentos, la obra es un continuo hallazgo de ideas, con una gran construcción de personajes y con una belleza que, aunque oscura, resulta cautivadora. Otra de las características que la hacen una obra distinta es que, a pesar de los hechos terribles que cuenta, nunca hay juicio de valor, ni héroes ni villanos. Eso queda en manos de los lectores. Esto es todo por hoy, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia.